Buen día. Continuando con la charla de reanimación neonatal, esta segunda parte va a comprender desde máscaras faciales hasta las compresiones cardíacas. No olviden que podemos verla en la página web y en YouTube. Ahora, hablando de las máscaras faciales, para ser más efectivas al reanimar un recién nacido, tenemos que las que tienen bordes acolchados tienen ventajas. Se ajustan a la cara haciendo más fácil el sellado, requieren menos presión sobre la cara y tienen menos posibilidad de daño ocular. Las que no son acolchadas tienen desventajas, como son difícil obtener un cierre hermético, puede haber daño ocular y las lesiones en la cara del recién nacido se pueden presentar si se aplica demasiado fuerte. Ejemplos de las máscaras anatómicas redondas de tamaño correcto e incorrecto. En la figura vamos a ver una máscara anatómica de tamaño correcto. En la primera cubre boca, cubre mentón y nariz de una manera adecuada. En la segunda parte de la diapositiva, en el segundo recuadro, vemos una anatómica incorrecta porque es muy pequeña. En la tercera vemos una anatómica incorrecta, esta es muy grande, cubre hasta los ojos del recién nacido. En la parte 4 de la diapositiva vemos una incorrecta, está colocada al revés, esta máscara. En la parte de abajo de la diapositiva vemos una mascarilla redonda correcta, cubre mentón, boca y nariz. En la parte de abajo, en la figura 2 o en la parte 2, vemos una pequeña, no cubre la boca, entonces escapa el aire, y en la parte 3 de la diapositiva, de la parte de abajo, es muy grande y cubre también los ojos, entonces son máscaras inapropiadas. ¿Cómo colocamos la máscara sobre la cara del bebé? Esto es importante, que siempre hay que colocarla dirigiéndola desde el mentón hacia arriba, entonces se coloca el borde del mentón y posteriormente se adapta a lo que es la boquita y la nariz del recién nacido para dar la administración de la presión positiva. Estas máscaras faciales tienen que tener un tamaño correcto. Se considera que el borde de la máscara debe cubrir mentón, boca y nariz. Si es muy grande puede causar daño ocular y no sellar bien. Si es muy pequeña no puede cubrir boca, nariz y puede inclusive ocluir esta última. ¿Qué tan fuerte se debe comprimir la bolsa? El ascenso y la caída del tórax con cada compresión es el mejor indicador de un adecuado cierre hermético y que los pulmones están siendo inflados adecuadamente. Se calcula que la presión en la respiración inicial después de que el bebé nace es alrededor de 30 centímetros de agua, la primera respiración que hacen. Posteriormente, si el pulmón es normal, esas presiones para que se abran los alveolos más o menos fluctúan entre 15 y 20 centímetros de agua, y si el pulmón es anormal, una membrana hialina o algún problema restrictivo pulmonar, las presiones vuelven a ser muy altas, de 30 o 40 centímetros de agua. ¿Qué tan frecuente se debe comprimir la bolsa? Generalmente entre 40 y 60 por minuto. Se puede inclusive practicar contando en voz alta. Respira, 2, 3. Respira, 2, 3. Respira, 2, 3. Los pasos correctivos de la ventilación, que se conocen con el acrónimo Mr. Sopa, consisten en lo siguiente. M, como paso correctivo, máscara, la cual tenemos que ajustar. La acción a hacer, volver a colocar la máscara y considerar el uso de la técnica de las dos manos. R, reubicar la vía aérea. Colocamos la cabeza en una posición neutral o ligeramente extendida. Posteriormente, probamos la ventilación a presión positiva y volvemos a evaluar los movimientos del pecho. Luego venimos con la S, que es la succión de la boca y la nariz. Utilizamos una pera de goma o un catéter de succión. La O, tenemos que tener la boca abierta y abrimos la boquita y levantamos levemente la mandíbula del recién nacido, y posteriormente volvemos y comprobamos la ventilación a presión positiva y volvemos a evaluar los movimientos del pecho del recién nacido. Posteriormente viene la P, que es la presión. Aumentamos la presión. Aumentamos generalmente esa presión con incrementos de 5 a 10 centímetros de agua, máximo a llegar a 40 centímetros de agua. Y volvemos y evaluamos la presión positiva. Y volvemos a evaluar los movimientos del pecho. Probamos la presión positiva y evaluamos los movimientos del pecho. Si esto no mejora, tenemos que considerar definitivamente la A, que es una vía alternativa, colocando un tubo endotraqueal o una máscara laríngea. Siempre tenemos que probar la ventilación a presión positiva y evaluar los movimientos del pecho y mirar cómo se escuchan los sonidos respiratorios. ¿Qué hacemos si el tórax no asciende al comprimir la bolsa? Primero, pueda que no haya un cierre hermético, reacomodamos la máscara en la cara. 2, obstrucción de la vía aérea, reposicionamos cabeza, observemos si hay secreciones, succionamos, ventilamos con la boca un poco abierta. Y tercero, no hay presión, incrementamos la presión. Esto forma parte del Mr. Sopa. Colocación de una sonda orogástrica
Se debe colocar a los recién nacidos que requieren ventilación con bolsa y máscara por más de unos minutos, ya que el gas interfiere en la ventilación. Generalmente, como el estómago se distiende, va a presionar el diafragma y va a evitar la expansión pulmonar total. Además, el gas va a ocasionar una regurgitación gástrica con riesgo de aspiración durante la ventilación con bolsa y máscara. Para colocar una sonda orogástrica debemos de tomar unas medidas. Tomamos una medida que generalmente aparece desde la boca o desde la nariz del bebé al lóbulo de la oreja. Del lóbulo de la oreja vamos al apéndice sifoides. Del apéndice sifoides bajamos un poquito más hasta el ombligo, y la distancia media que hay entre la sifoides y el ombligo tomamos de referencia, digamos, la longitud de la sonda que vamos a introducir a la cavidad generalmente orogástrica. En esta diapositiva estamos colocando la sonda orogástrica. Vemos cómo se coloca la sondita y se puede continuar inclusive dando presión positiva, que es en la figura B. Posteriormente esa sondita se va a fijar, lo que aparece ya en la figura D. Hablando ya de las vías aéreas alternativas, vamos a hablar de lo que son los tubos endotraqueales y las máscaras laríngeas. Los tubos orotraqueales, el laringoscopio y las máscaras laríngeas son importantes en la ventilación. Tenemos ejemplos en la parte superior de la diapositiva de los tubos, en este caso 2.5, 3 y 3.5. En la parte media un laringoscopio. En la parte de abajo tenemos cánulas endotraqueales. Las indicaciones de la intubación orotraqueal sería un recién nacido que tenga meconio, que tenga muy pobre esfuerzo respiratorio, que tenga muy baja frecuencia cardíaca y tono antes de cualquier medida de reanimación, aunque vimos que esto no tiene un fuerte nivel de evidencia alto y hoy por hoy se considera que al bebé se le puede dar presión positiva. Segunda indicación, una ineficiencia de la ventilación a presión positiva. Si es necesario masaje cardíaco, si se requiere epinefrina o en prematuros extremos para administrar surfactante, o si se sospecha una hernia diafragmática. Aquí tenemos el equipo requerido para una intubación orotraqueal. En la figura se ven específicamente estetoscopio, hojas de laringoscopio, pilas, estilete, tubos orotraqueales, sondas de aspiración, tijera, jeringas y obviamente espadadrapo, inclusive cánula laríngea. Aquí tenemos lo que yo les decía, el equipo requerido que está numerado: 1, mango de laringoscopio; 2, hojas de laringoscopio que deben de ser para los bebés de término número 1, para los prematuros 0 y a veces doble 0 para los muy pequeñitos. Y siempre recalcar que se prefieren las hojas rectas, que son las de Miller, a las hojas curvas, que son las de Macintosh. Tubos endotraqueales como número 3, ya dijimos 2.53 o 3.5, 4, un estilete que es opcional, 5, monitor o detector de CO2, opcional, 6, configuración de succión con catéteres de succión de calibre 10 frames, 12 frames para succionar faringe, o más pequeños, 8, 5 o 6 frames para succionar tubos endotraqueales. 7, cinta adhesiva impermeable u otro dispositivo de sujeción del tubo. 8, cinta métrica. 9, tijeras. 10, aspirador de meconio. Y como 11, en la figura previa están los números, el estetoscopio. Los tamaños de tubo endotraqueal para recién nacidos de varios pesos y tiempos de gestación son los siguientes. Si tenemos un bebé menor de 1000 gramos o de 1 kilo, o menor de 28 semanas, se utilizará un tubo 2.5. Si el recién nacido pesa entre 1000 y 2000 gramos o tiene entre 28 a 34 semanas, se utilizará un tubo número 3. Si el recién nacido tiene más de 2000 gramos o tiene más de 34 semanas, se utilizará un tubo número 3.5. En esta diapositiva tenemos las referencias anatómicas más importantes de la ventilación neonatal. Tenemos la glotis en la parte superior, tenemos los cartílagos tiroides y cricoides, la tráquea, la carina, que es donde se dividen los bronquios principales y obviamente el pulmón. En la figura de la parte de abajo, que es una figura mucho más anatómica, se ve la epiglotis, que es esa lengüeta que está encima de la glotis, las cuerdas bucales que se ven en la parte lateral de la glotis, se ve la región glótica, en la parte superior la lengua y el esófago en la parte inferior. ¿Cómo preparamos un equipo de intubación orotraqueal? Pues seleccionamos la hoja de laringoscopio, colocamos en el mango, verificamos la luz, preparamos el equipo de succión, preparamos la bolsa de reanimación y la máscara o el neopuff, abrimos la fuente de oxígeno, utilizamos el fonendoscopio o lo tenemos listo y cortamos la cinta o espadadrapo previamente. Hacemos la acomodación del recién nacido para hacer más fácil la intubación. Entonces, sobre una superficie plana, la cabeza en posición media, cuello ligeramente extendido, posición de olfateo. La figura nos lo demuestra.
¿Cómo sostener el laringoscopio? Se prende la luz y se sostiene con la mano izquierda entre el pulgar y los primeros 2 o 3 dedos con la hoja dirigida hacia afuera. Está diseñado el laringoscopio siempre para ser sostenido con la mano izquierda para personas que sean diestras o zurdas. ¿Cómo se visualiza la glotis y se inserta el tubo? El procedimiento generalmente se debe realizar en un tiempo estimado de 30 segundos. Primero se estabiliza la cabeza del recién nacido con la mano derecha. Segundo, se desliza la hoja del laringoscopio sobre el lado derecho de la lengua, empujándola hacia la izquierda, avanzando la hoja hasta que encontramos la valécula, que es el fondo de saco formado entre la base de la lengua y la epiglotis. Tercero, levantamos la hoja levemente, al igual que el laringoscopio, hacia arriba y hacia adelante, como lo muestra la figura en la parte inferior izquierda. La parte derecha muestra lo incorrecto. Aquí tenemos una representación efectivamente del reanimador haciendo la maniobra de una manera correcta. La flecha nos dice cómo debemos de mover la hoja del laringoscopio. En cambio, en la parte derecha de la diapositiva nos muestra cómo se hace de manera incorrecta. Entonces aquí se hace palanca, ¿correcto? Introducción del laringoscopio. Aquí vemos cómo se introduce por la parte derecha de la boca, se separa la lengua hacia la parte derecha, se busca la referencia anatómica que dijimos que era la valécula, y ahí vemos lo que es la región de la epiglotis, las cuerdas vocales, la glotis, el esófago, que son los puntos clave de referencia para colocar el tubo entre esas dos cuerdas de color nacarado blancas que son las cuerdas vocales. En esta diapositiva vemos visiones posibles al colocar el laringoscopio para intubación orotraqueal. En la figura primera vemos el laringoscopio que no se introdujo lo suficiente, entonces la lengua y la faringe posterior obstruyen la vista. En la parte derecha de la diapositiva vemos el laringoscopio que se introdujo demasiado y aquí lo que se visualiza es el orificio esofágico. Aquí volvemos a ver las referencias anatómicas en un cuadro esquemático. Vemos otra vez valécula, epiglotis, glotis, cuerdas bucales y esófago. Esta es la manera correcta como se tiene que introducir el tubo. Se debe introducir entre las dos cuerdas bucales. Posteriormente estabilizamos el tubo con una mano y retiramos el laringoscopio. Este procedimiento tenemos que tenerlo que hacer con mucho cuidado porque muchas veces por nuestra velocidad podemos retirar sin querer el tubo orotraqueal que ya tenemos insertado correctamente en la tráquea. ¿Cómo se comprueba que el tubo está en la tráquea? Pues el levantamiento del tórax con cada ventilación, los sonidos respiratorios se oyen en ambos campos pulmonares, hay ausencia de distensión gástrica, se ve el vapor condensado en las paredes del tubo con cada respiración y los detectores de CO2 exhalado que se recomienda para confirmar la intubación lo demuestran. Precisamente aquí estamos detectando lo que nos muestra el colorímetro. Vemos una figura en la parte superior de color violeta y en la parte inferior de color amarillo. O sea, dependiendo del color de la figura es el nivel de CO2 y podemos comprobar nosotros si el bebé está correctamente con el tubo dentro de la tráquea o no. ¿Correcto? Problemas del detector de colorimetría del CO2 sí lo hay. Hay falsos negativos y falsos positivos. Un falso negativo se da cuando el tubo está en la tráquea pero no cambia de color. Eso se puede dar cuando la presión de ventilación es inadecuada, cuando los pulmones están colapsados, cuando hay un neumotórax bilateral, cuando la frecuencia cardíaca es muy baja o cuando el gasto cardíaco es muy bajo. Y en la parte derecha, los falsos positivos se pueden dar si el dispositivo tiene un defecto en el color, en el envase antes de usarlo o con contaminación de adrenalina. ¿Cuáles son otros indicadores de que el tubo se encuentra en la tráquea? Pues la demostración del CO2 exhalado y la observación de un aumento rápido de la frecuencia cardíaca, o sea, el niño comienza a tener una frecuencia cardíaca mayor que la que se tenía antes. Los sonidos respiratorios se oyen adecuadamente a nivel de las dos axilas durante la ventilación a presión positiva. Hay movimiento simétrico del pecho con cada respiración. Hay poco o nada pérdida de aire en la boca durante la ventilación a presión positiva y la entrada de aire disminuida o ausente se logra auscultar en el estómago. ¿Qué tan profundo se debe introducir el tubo dentro de la tráquea? Generalmente se hace una medición desde el tabique nasal hasta el trago de la oreja y lo que dé allí en centímetros es lo que debe ver entre la punta del tubo y donde debe quedar el tubo en la parte superior del labio superior. La profundidad de la inserción de un tubo endotraqueal puntalabio para intubación orotraqueal se calcula en la siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo según la edad gestacional 23 a 24 semanas la profundidad está más o menos en 5.5 para bebés de 500 a 600 gramos y luego sucesivamente de 25 a 26 semanas será 6 para bebés de 700 a 800 gramos, de 27 a 29 gramos
6.5 será la profundidad para bebés entre 900 y 1000 gramos. Entre 30 y 32 semanas será 7 para bebés entre 1100 y 1400 gramos. Entre 33 y 34 semanas 7.5 para bebés entre 1500 y 1800 gramos. Entre 35 y 37 semanas será 8 para bebés entre 1900 y 2400 gramos. Para bebés entre 38 y 40 semanas será 8.5, para bebés entre 2.500 y 3.100 gramos, y para bebés por encima de 41 semanas será 9, para bebés que tengan peso entre 3.200 y 4.200 gramos. Fijación del tubo urotraqueal, vemos aquí cómo está fijado en la diapositiva en el número 9. Aquí vemos los pasos de fijación, generalmente se corta una espadadrapo y se va fijando un pantaloncito, le decimos pantaloncito porque tiene forma de pantalón. En la parte lateral de la boca del bebé se enrolla una parte del espadadrapo y el otro queda como fijación del tubo para que este no se salga. Vemos la evaluación final de la posición, generalmente tomamos una radiografía para ver la posición final del tubo. ¿Qué signos tenemos de que el tubo se fue para otro lado, que está en el esófago? Pobre expansión torácica, no se auscultan los sonidos respiratorios, se ausculta aire entrando al estómago, hay distensión gástrica, no se ve vapor en las paredes del tubo, el detector de CO2 no lo detecta y hay una pobre respuesta a la intubación, el niño está cianótico, bradicárdico. El deterioro repentino de la intubación, si yo tengo un niño intubado y de un momento a otro se deteriora, yo inmediatamente me tengo que acordar del acrónimo DOPE. ¿Qué significa el acrónimo DOPE? D, se desplazó el tubo, se salió, O, el tubo se obstruyó, P, hizo un neumotórax, o E, hay falla del equipo. Las complicaciones de la intubación orotraqueal en la parte izquierda están enumeradas: hipoxia por una intubación muy larga y una ubicación incorrecta del tubo, bradicardia o apnea por hipoxia o respuesta vagal, neumotórax por sobredistensión de un pulmón por intubación selectiva por presión excesiva, contusiones o laceraciones de lengua, encías y vía aérea por manejo brusco del laringoscopio, por apalancamiento o hoja de laringoscopio muy corta o muy larga, perforación de la tráquea o del esófago por una inserción del tubo muy vigorosa o por una guía que protruyó dentro del tubo urotraqueal obstruido porque se acodó o tiene secreciones, e infecciones por introducción de bacterias por manos o equipo. Las acciones preventivas están en la columna de la derecha. Para hablar de lo que es vías alternativas, vamos a hablar de la máscara laringea. Estas se ajustan a la entrada de la laringe. Se han demostrado ser una alternativa eficaz para la ventilación asistida cuando la ventilación a presión positiva con bolsa y máscara o máscara y reanimador en PSNT resulta ineficiente y se considera que no es viable intubar o fracasan los intentos de intubación. ¿En qué situaciones podría ser útil una vía aérea con máscara laringea? Anomalías congénitas que afectan la boca, labio o paladar, donde no sea fácil lograr un sello con una máscara. En anomalías de la boca, lengua, faringe o el cuello que provoquen dificultades para visualizar la laringe con un laringoscopio. Cuando hay una mandíbula pequeña o una lengua relativamente grande, como aparece en el síndrome de Pierre-Robin o trisomía 21, y cuando la ventilación con presión positiva administrada con bolsa y máscara o con neopuff resulta ineficiente y los intentos de intubación son inviables o fracasan. ¿Cuáles son las limitaciones de la vía aérea con máscara laringea? No se puede utilizar el dispositivo para succionar meconio y las vías aéreas. Si necesita usar altas presiones de ventilación, es posible que se salga el aire por el sello entre la laringe y la máscara, los cuales darán como resultado una presión insuficiente para insuflar los pulmones y van a provocar probablemente una distensión gástrica. Las posibles complicaciones que pueden ocurrir con la vía aérea con máscara laringea serían: el dispositivo puede causar traumatismos en los tejidos, laringoespasmos o distensión gástrica por pérdida de aire alrededor de la máscara. El uso prolongado durante horas o días se ha asociado con poca frecuencia con daños en los nervios orofaringeos, edema lingual en adultos, también en recién nacidos, y no obstante, no hay una información disponible de las complicaciones muy exacta en estos últimos recién nacidos. Aquí tenemos las partes de la máscara laringea. Tenemos tubo de ventilación, el manguito inflable, la barra de la apertura, tenemos el balón piloto, la línea de inflado y el conector. Y en la parte derecha tenemos cómo se introduce la máscara laringea. En esta diapositiva está la demostración esquemática de cómo se introduce con la figura convexa hacia la parte superior del paladar y se introduce hasta que choque, hasta la región glótica. En esta diapositiva se sigue viendo cómo se introduce la máscara laringea.